Que la experiencia del amor de Dios hoy llegue a todos y a cada uno de ustedes en sus ambientes familiares. Amén. Gracias por permitirme entrar a la vida familiar, hoy celebrando este gran día, el día de su vientre, el día en que Dios posibilitó darte una madre que tú no elegiste, pero que te fue haciendo día a día. Y lo que hoy eres es el resultado o la sumatoria de lo que ella te ha enseñado. Bendito Dios en todas las madres, mi abrazo, mi cercanía, mi bendición y mi oración. Y permítame, al dar inicio a esta séptima conferencia, desde la gracia de mi bautismo y desde el don de mi consagración virginal al Dios Altísimo, para prestarme en servicio de su palabra, en servicio de la ciencia, para llevar a sus almas la gracia de la sanidad y la libertad, para que sean almas íntegras, almas poseedoras de la gracia del cielo. Hoy las bendigo a todas las madres, en la divinidad de la Santísima Trinidad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mi abrazo y mis felicitaciones a todas ustedes, mujeres que han contribuido al plan creador de Dios, posibilitando la vida de tantos seres que se convierten en piezas claves. Me han contado las madres que en la experiencia de duelo es mucho más dolorosa la muerte de un hijo que la muerte del papá, de la mamá o del mismo esposo. Un hijo se convierte en una pieza tan profunda del alma de una madre que es tan dolorosa entregarla a la Pascua. Son términos que pocos entienden y solo se lograrían comprender desde una experiencia muy profunda de relación con Dios. Pues bien, hermanos, sin más preámbulos por este gran día, les invito a que cerremos los ojos y oremos, para que lo que vamos a vivir en este momento no sea palabra humana, sino palabra de Dios, que penetra profundamente y transforma la vida. Allí donde tú estás, cierra tus ojos, concéntrate profundamente en la experiencia de la divinidad de Dios, que es un Padre amoroso, que es un Padre de misericordia, que es un Padre de bondad infinita para los que le aman, para los que vuelven a Él de todo corazón y cumplen sus mandatos, ordenanzas y la ley que nos dio. Hoy te suplico, Padre eterno, que a todos los que has invitado a esta conferencia de formación para entrar en el gran día de la promesa, el Pentecostés personal, la gracia infinita de sentirnos poseídos por la fuerza de lo alto, que a cada hombre y a cada mujer que están viviendo este momento, tú mismo, en el nombre de Jesucristo, hagas descender la presencia del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, toma cada corazón,
penetra profundamente en cada alma. Derrámate, derrámate, derrámate. Ocasiona en este momento desbloqueos, descruza y haz receptivo el corazón de cada uno de tus hijos. Tú mismo, Espíritu de Dios, los has invitado para que vivan este momento en tu intimidad, en la riqueza de tu palabra, en la fuerza de la divinidad de tu gracia, en el poder de tu sabiduría, en la acción que despliega ella para formar almas y enseñar el camino que nos conduce a ti. Te bendecimos en este instante, Espíritu de Dios, y te damos gracias, porque en esta séptima conferencia tú seguirás formando nuestra alma para ir alcanzando el contenido que necesitamos para llegar al gran día, al día de Pentecostés. Espíritu de Dios, desciende, quema, 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 invalida y destruye todo ruido externo, para que entremos en la gracia del silencio, de la paz, con que tú asilencias el corazón y lo dispones para entrar en tu presencia. Amén. Amén. Hermanos, hoy tenemos un bello tema, un tema que he orado todos los días para que tengamos la gracia de entenderlo, de orarlo y de vivirlo. El Espíritu Santo te hace vencedor en todo tiempo. El Espíritu Santo te hace vencedor en todo tiempo. Son varios los textos bíblicos que narran cómo la fuerza del Espíritu Santo da una fuerza extraordinaria, da una fuerza inmanente al espíritu humano que va transfigurando, que va transformando, que va configurando la personalidad en una fortaleza. Seguramente te has dado cuenta y has observado en ciertas personas lo fuerte que son, lo vencedoras que son, lo capaces que son, y no con un esfuerzo humano, sino con una fuerza interior que sale de lo alto, que sale del interior de la persona. Esa es una fuerza del vencedor. Pues bien nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que uno de los dones que da el Espíritu es el don de la fortaleza. Y el don de la fortaleza es el que te hace vencedor, vencer obstáculos. La vida está rodeada de obstáculos. ¿Quién no ha vivido obstáculos? Pero el vencedor, el que tiene la fuerza del Espíritu Santo, los obstáculos los convierte en una fortaleza, los convierte en una enseñanza de vida, los convierte en su escuela elemental para entrar en la universidad, en esa academia de la existencia que solamente el Espíritu de Dios forma en el interior de la persona. ¿Cuántos obstáculos desde niños no hemos tenido que atravesar? Con justa razón los psicólogos, analistas y de otras escuelas
recomiendan dejar al niño que cuando se cae se levante solo, para que se forme en la resistencia, en la fortaleza, en la fuerza. Si tú dejas a tu hijo allí tirado en el piso, llorando y pataleando, haciéndote esa pataleta de gritos escandalosos, y no corres a levantarlo y a chochologiarlo, él va a aprender que cada que se encuentre caído, se tiene que levantar. Y no tiene que mendigar ningún esfuerzo humano del otro. Pues bien lo dijo la santa mística Teresa de Ávila: no he venido a mendigar consuelos humanos. Los consuelos humanos en su mayoría son experiencias frustrantes, porque tú quedas comprometido con lo humano. Y cuando tú quedas comprometido con lo humano, te esclavizas. Y no vences los obstáculos, porque estás dependiendo de lo humano. Mas cuando tú lo haces con la fuerza y el poder del Espíritu, quedas comprometido con la divinidad. Y si te comprometes con la divinidad, el que te da el Espíritu y la fuerza, que es Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo, quedas comprometido con Él. Y Él te dará espíritu de libertad para vencer todo obstáculo, sin quedar atrapado en las circunstancias. Muchas veces quedamos atrapados en las circunstancias y vienen esos recuerdos. Yo a esta persona no le puedo decir no, porque en X momento fue para mí un baluarte, fue para mí una resistencia, una fuerza. Quedaste atrapado en una experiencia que si no respondes te sentirías avergonzado. Y la sabiduría de Dios nos dice que por lo único que debemos avergonzarnos es por el pecado, porque el pecado esconde el alma y la conducta humana. Por eso, cuando tú vences los obstáculos con la fuerza del Espíritu, quedas atrapado del Espíritu de Dios y has formado una resistencia en tu alma que te convertirá en un vencedor. ¡Qué belleza, hermanos! Cuando el Espíritu de Dios se va cimentando en el poder, se va cimentando con esa fuerza y ese poder y ese dinamismo en el alma humana que lo hace vencedor. Me detenía a contemplar el volante que nuestro hermano Faber digitó para publicar este evento, esta conferencia. Una mano con una medalla, mostrando un triunfo. ¿En qué circunstancias lo mostraría? Para llegar a ellos, si uno contempla la experiencia que tiene un estudiante, que no pasa mendigando una nota a un compañero o a un profesor, sino que pasa exigiéndose, superando esos obstáculos, exigiéndose día a día. Aquellos que no pasaron ocupando una silla en un aula, cuando llegan a un triunfo de su título, son vencedores. Y esa fuerza de ser vencedores es la que les abre puertas laborales. Ese es un triunfador, ese es un líder, ese es un mentor, ese es el líder coach de este tiempo. Se ganó su triunfo con esfuerzos. Y téngalo por seguro que nunca será frustrado. Será una alma maravillosa, de acuerdo a los principios morales y éticos que lleve dentro de su valía. Pues bien, nos dice la palabra en el texto que les he señalado,
que seguramente muchos lo han leído y el domingo tenemos nuestra formación. Nos van a hablar de este tema y está iluminado por la palabra de Dios en Apocalipsis 2, 6 y siguiente. Y dice así: tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaítas, que yo también detesto. El que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu. Dice a las iglesias: al vencedor, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Quedémonos ahí y pensemos qué es el árbol de la vida, del que nos va a dar a comer el Señor si vencemos obstáculos, si vencemos pruebas, si vencemos crisis, si permanecemos en el camino, en la búsqueda de un faro luminoso que no se nubla en el paso o en el tramo del camino, sino que está fijo, sobre el cual se camina. Sin olvidar, como lo dice este mismo texto, el amor primero. Pues qué hermoso es este texto para deleitarnos meditando y pensando cuál es el árbol de la vida. Habrían muchas conjeturas a nivel teológico e inclusive filosófico y de diferentes escuelas de la humanista que podrían definir cuál es el árbol de la vida. Pues el árbol de la vida es Jesucristo. ¿Acaso no lo habéis leído? El que permanece unido a mí. Yo soy el árbol, vosotros sois los sarmientos. Él es el árbol de la vida. Y si el Padre Eterno nos dice, le daré a comer del árbol de la vida, está cumpliendo una bella palabra que nos decía estos días precisamente la liturgia de las horas. Si vosotros creéis en mí y en mi Padre, vendré y moraré en vosotros, y entonces vosotros haréis cosas más grandes de las que yo he hecho. Hermanos, nos darán a comer del árbol de la vida. Pero tenemos que preguntarnos, ¿de qué yo tengo que ser vencedor? Lo he puesto en un plano muy humano, muy sencillo. El niño que se cae, patalea para que lo levante, porque sabe manipular, porque sabe atrapar a su madre, porque está demandando cariño. Y se puede quedar un adulto demandante. Yo conozco muchos, y en clínica, en consulta he tenido tantos demandantes. Es que ella no me presta atención, se refiere a su esposa. Es que yo llego y tengo que comer solo. El niño pataletudo, demandante, llamando la atención. Que no superó un obstáculo, eso en el plano humano, pero en el plano espiritual, el vencedor es el que permanece fiel a su compromiso bautismal, a ese que aún todavía le sabe a sal. La sal del bautismo todavía está en la lengua. ¿Y sabes cuál es la sal del bautismo? La pureza. A ese que se permanece en pureza y se exige en la pureza. Pues a los limpios de corazón les haré ver a Dios.
el que permanece unido al árbol, que es Cristo Jesús, se configura con Él. Y la forma de configurarnos con Él es en la pureza. San Pablo bellamente nos dice, y lo hizo semejante en todo al hombre, menos en el pecado. Cristo Jesús permanece en el estado en el que fue creado. Subraye esa frase y no se te olvide. Cristo Jesús permanece en el estado en el que fue creado. En su alma solo había la belleza de Dios, la creación de Dios, la sabiduría de Dios. Por eso Él lo dice en su palabra. No he hablado nada por mi cuenta. Todo cuanto os he dicho es porque mi Padre lo ha dicho. Él me lo ha revelado. El estado de pureza sobre el cual debemos luchar todos los días para ser vencedores, nos configura con la sabiduría del árbol. Porque esa sabiduría del árbol se va emanando al espíritu humano y le va dando la fuerza de vencedor, la fuerza y la corona de los que permanecen fieles en la batalla. El libro del Apocalipsis, que yo lo estudié a profundidad en un curso en la universidad, en mi formación para el doctorado, uno lo podría sintetizar en dos palabritas que insiste el vidente Juan. Y esas dos palabritas son resistencia y victoria. El que se resiste a que a no caer en el pecado, el que se resiste a no resbalar, el que se resiste a permanecer en la gracia, ese es el vencedor. Ese es el triunfador. Y si bien nosotros lo reflexionamos, esa palabra de vencedor, en la gracia del Espíritu Santo, por el don de la fortaleza, Él es el que no nos deja caer. Él es el que hace que nosotros veamos siempre la zancadilla de Gazatán. Porque si tú estás muy paradito y muy fortalecido y muy entregado a Dios, el otro te anda con unas ganas. Como cuando tú pasas por X restaurante que sabes que hay una comida tan especial y tienes una cierta hambrecita y te sientas a esperar o de pronto hay una cola, como sucede en algunos restaurantes de la ciudad, y tienes que hacer una cola y tienes una hambrecita y comienzas a saborearte. Así, Gazatán, tú eres un restaurante exquisito para Gazatán si permanece en la resistencia para ser un vencedor. Y Él permanece buscando la forma de hacerte caer, y por eso es que te dice San Pedro, estás vigilante. El vencedor es vigilante. El vencedor es de ojos abiertos y de oídos abiertos, porque Él sabe en dónde está la zancadilla de Gazatán. El vencedor permanece con todos los radares despiertos, porque Él sabe que es de carne, porque Él sabe que es débil. Nos dice San Pablo, puesto que llevamos este
tesoro en vasijas de barro. Ese tesoro que llevamos es nuestra humanidad débil. Y el mismo San Pablo nos dice que tenemos que aprender a identificar cuál es el punto débil. Y a ese punto débil yo tengo que tenerle más atención, así como la mamá al hijo que le sale con alguna discapacidad o como se llaman ahora, con excepciones especiales. A ese es que le presta más atención. Por eso es que se desvía su corazón. Se centra más esa mamá, es que es el niño que tiene más dificultades. Al punto débil, si ya tú lo tienes identificado, me encanta el seminario que hacemos aquí, porque es que el seminario que hacemos nos lleva a conocernos a profundidad. Quizás uno en la vida normal comienza a interactuar con las personas y le dice a esos más cercanos de uno, ¿tú conoces cuál es tu punto débil? Se queda pensando y dice, hombre, pues yo nunca me he preguntado por eso. Porque no ha habido tiempo de preguntarse por tu propia humanidad y por tu propia enfermedad. Ha habido tiempo para preguntarte cuánto gano, cuánto poder quiero alcanzar, cuánto dominio. Porque preguntarte por el punto débil y cuidar y ser vigilante de ese punto débil para que todo tu ser no vaya al Seol, como dice el Señor en su palabra, no produce dinero, no produce prestigio ni dominio. Por eso nuestro seminario se centra en la búsqueda del ser para ser un vencedor, no desde las antinomias del reino, sino desde el programa vivo y real del Evangelio. ¿De qué te sirve ganar al mundo entero si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve ganar al mundo entero si pierdes el alma? ¿Te descubres en tu realidad? Es preciosísimo lo que nos dice el Señor en el profeta Oseas. Ante las ostentaciones, ante la altivez, ante las formas de atraer y ganar beneficios humanos, el ser humano, el Señor dice en el profeta, y os levantaré el faldón hasta el nivel de tu cara y dejaré al descubierto tu vergüenza. ¿Cuántos no se ostentan de miles de cosas, pero nunca se han visto en su condición humana y en su propia realidad? El vencedor es aquel que ha identificado su punto débil y sobre el punto débil permanece atento, trabajándolo día a día hasta que lo convierta en una fortaleza para vencer. No es el que lo esconde. Le decía un día a un consultante, muy querido, lo recuerdo mucho. Quizás cuando yo doy estos testimonios y estas experiencias, en algunos momentos me escuchan. Me llamaba una vez un paciente y me decía, te serví para argumentar tus conferencias. Bendito sea el Señor en tu vida, hombre, porque una vez, cuando tú hablaste conmigo en la consulta, me decías, es que mi punto débil son las mujeres. Yo no tengo de qué quejarme de mi esposa. Todo maravilloso,
En otras palabras, como lo está diciendo Mafalda, eres un pollo asado en mi plato y con mucha hambre. Mafalda es una de las caricaturas más estudiadas porque la considero muy inteligente. Todos los días nos da unos mensajes preciosísimos. Y así diría este paciente. Yo le decía, ¿qué has hecho para evitar caer en ese punto débil que has identificado en tu vida? No salir, no mirarlas, no quedarme a solas en la oficina, en fin, tantas cosas. Y todas esas que me nombró no eran más formas de esconderse en su propia realidad. El ser que se libera del punto débil convierte la debilidad en una fortaleza. Y el punto clave de estas personas, que son muchas en nuestra sociedad, y que por ello no han sido vencedores, porque en nuestro seminario enseñamos, por la gracia infinita de Dios, que la puerta abierta a la abundancia, a la fecundidad, a la calidad de vida como hijos del Padre Eterno, para poseer todos los bienes aquí en la tierra, sin pasar necesidad, es permanecer en un estado de pureza. Es decir, no permitir que el punto débil de la perversión sexual se ensañe en sacarnos del paraíso. Subraya esa frase y medítala. No permitir que el punto débil de nuestra condición humana en la sexualidad nos saque del paraíso. Cuando tú sales del paraíso, tienes que ganarte la vida con el sudor de tu frente y con mucho esfuerzo. Y quizás no veas los frutos de tu esfuerzo. Entre más trabajas y más luchas, más esclavitud hay en tu vida. Te sacó del paraíso, te sacó del estado de gracia, tu punto débil. Y ese desagüe te tiene esclavizado al trabajo. Y le he dicho tantas veces a las personas cuando se quejan por aspectos económicos, haz consciente en qué momento por tu desorden sexual saliste del paraíso. Trabajamos el área sexual y le damos duro hasta que volvamos al paraíso y tengamos el cielo abierto para poseer la gracia infinita de Dios. Por lo tanto, le decía a este paciente que así no se logra convertir una debilidad en fortaleza. Se logra solamente cuando la persona se dignifica en Dios y dignifica a la otra persona. Dice San Pablo que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, y entonces podríamos decir, y no templo del goce, el disfrute del cuerpo, de la carne. Es templo del Espíritu Santo. Y ese día que tú te descubras como templo, te vas a valorar y no te vas a quedar a la vergüenza de la carne y del placer, y no vas a desnudar al otro para dejarlo a la vergüenza de la carne y el placer. Ese día tú serás levantado y te convertirás en una fortaleza. Y entonces
el Señor te dirá en el fondo de tu alma, eres un vencedor y a ti como vencedor te doy la corona de la pureza. Si tú eres eso, apláudate, aplauda a los tuyos, apláudate, regálate un aplauso hoy. Esa es la fuerza victoriosa, esa es la fuerza de los vencedores, de que nos habla el libro del Apocalipsis. Y eso es un don que hay que pedirlo todos los días a Dios a través de su Santo Espíritu y con la ayuda de la Santísima Virgen María. Ella es la que nos va haciendo que nuestra alma se configure con su Hijo Jesucristo y permanezca en la gracia. Pues bien, hermanos, les he dado algunas pinceladas porque lo más difícil en esta sociedad es atravesar el obstáculo de poder configurarnos en un estado de gracia, de dignidad, constituidos como templo del Espíritu Santo y podernos decir, como dijo Santo Domingo de Guzmán cuando estaba en su último momento de tránsito entre la carne, el abandonar lo humano para acceder a lo divino. Me he permanecido en el estado de la pureza y ahora mi espíritu se constituye y vuela al lugar donde fue creado para hacer parte de la pureza. En otras palabras, Él está diciendo que somos pureza desde que fuimos creados y que regresaremos a ese lugar si el traje del alma lo llevamos en pureza. Y ese es el triunfador y ese es el vencedor. Pero les voy a dar 5 técnicas maravillosas y 5 logros que se obtienen cuando tú alcanzas el nivel de la pureza. Para permanecer en la pureza, la técnica número 1 o la estrategia número 1 es todos los días pedírsela como don a Dios. Todos los días. 2. Escucharse sin reprimirse. Todos los días escucha tus pulsiones, escucha tus deseos, escucha tus sonidos internos. No los reprimas, porque si los reprimes te volverás un amargado, frustrado y le amargarás la vida a los otros y les harás daño y te harás daño a ti mismo. 3. Nombrar los sentimientos, los afectos, los deseos y las pulsiones. ¿A quién se las debo nombrar, doctora? Me dirás. Te lo vas a nombrar a ti mismo escribiéndolos en un cuaderno. Y después de trabajarlos y debilitarlos tantas veces, confesarlos. Ir a la piscina de Siloé. Vamos en el tercero. 4. Enfrentarme con el obstáculo. Es decir, a ti te gusta, como mi paciente me decía, mi debilidad es esto. No me quedo con ninguna en mi oficina. Evito mirarlas. No. La técnica me dice enfrentarlas. Pero ¿cómo la vas a enfrentar? Me voy a quedar con mi secretaria, me voy a quedar con mi asistente, me voy a quedar con esto. Si es que esa persona se ha convertido en un detonante de todo ese malestar psíquico desencadenado
dentro de mí por procesos no resueltos a nivel del orden de la gracia en mi sexualidad, entonces ya tengo identificado, es que todos pues no pueden ser, algunos, porque el perverso sabe dónde está el perverso. Subraya esa frasecita. El perverso sabe dónde está el perverso. El perro sabe dónde está su hueso. El que puede roer, el que puede saborear. ¿Está claro? El perro sabe dónde está su hueso. Él no va a buscar una piedra. Él no va a buscar un palo, a no ser que sea como mi perrita que juega con los palos cuando no tiene otro juguete. Muy bien, vamos en el 4. El 4 les estaba diciendo enfrentarlo. Pero ¿cuánto estás para posesionarte del punto 4? Cuando realmente te hayas dado cuenta que eres templo del Espíritu Santo y que el otro también es templo del Espíritu Santo. Y quinta estrategia, testimoniar, dar testimonio, lo que nos cuesta tanto, dar testimonio. Le estoy dando toda una técnica clínica para salir de estados de perversión, para salir vencedores en los obstáculos, en el orden de la gracia, de la pureza. Y ahora, ¿cuáles son los beneficios? Aparte de que ya hemos nombrado tanto uno, la corona de la gracia, la corona de la pureza. ¿Cuáles son los beneficios? Si tú te aventuras, si tú te decides a ser un alma en pureza, vas a recibir grandes beneficios. Grandes beneficios. Y uno de ellos es poseer los bienes de la tierra. Subráyalo. A ti que me consulta cada día y me dice por qué hay tanta escasez, tanta necesidad, tanta dificultad. Los bienes de la tierra. Consulta con Dios cuál es la puerta de impureza que tienes abierta, por el cual se están desaguando todos los bienes que Dios te da para poseer los bienes de la tierra. Primero, entonces, el primer beneficio, poseer. Poseer es tener alimento, tener vestido, tener una vivienda digna, tener educación, cómo pagar tu educación, cómo formarte, cómo cultivarte cada día más. Qué triste es cuando a veces le dicen a uno aquí, es que no tengo cómo pagar el seminario. ¿Dónde está el desagüe? Dios te da calidad de vida. Yo he descrito la calidad de vida en 7 aspectos básicos que necesita el ser humano para poseer los bienes de la tierra y tener calidad de vida. Y vuelvo y se los doy en el orden para que los tengan presente. Tener un lugar digno de vivienda. Tener alimento, tener vestido, tener educación, tener salud, tener recreación. Hay aspectos a veces tan difíciles, dice, se acabó todo el año y no pudimos hacer una salidita, pero ¿de dónde? No hay de dónde. Y el último aspecto, tener cómo vivir
una experiencia de acompañamiento en la salud mental. Eso que casi nadie invierte y nadie lo planea al iniciar. 7 aspectos muy importantes que definen la calidad de vida de una persona. Y ahí está empaquetado todo. Mira que lo hemos descrito en todo. Ahí los pueden revisar, los pueden copiar luego, el vídeo lo pueden seguir viendo para que tomen aspectos. Y estamos en el primer beneficio, poseer los bienes de la tierra. Es decir, que no seas un harapiento. Cuando tu alma se reviste de la gracia del paraíso, que es la pureza, posees el paraíso. Vuelves al lugar donde Dios te creó, el paraíso. Segundo beneficio. Se ilumina tu alma y se llena de sabiduría. ¿Quieren tener esa experiencia? Se ilumina tu alma y se llena de sabiduría. A veces dicen, pero es que me cuesta tanto y esto y lo otro. Falta de pureza. Es que la pureza es la que asilencia el ruido interior y la que centra las potencias del alma en el estímulo. Para que el estímulo, explico eso en términos coloquiales para que me entiendan. En este momento tú estás escuchando esta conferencia. Yo soy el estímulo que estoy emitiendo un conocimiento, una formación. Si tu alma está en estado de pureza, es receptiva. Es como una esponjita que se mete en un líquido, en un aceite, y lo absorbe todo. Porque no estás llena de ruido interior que bloquea tus potencias y te hace incapaz de adquirir un nuevo saber o una nueva experiencia. Tercer beneficio. Te hace ser una persona sensible y misericordiosa ante las situaciones que vive el otro. Cuando tú logras vencer los obstáculos, las dificultades, es capaz de ponerte en el lugar de la miseria, no para condenarla, no para juzgarla, para pisotearla, sino para levantarla, porque un día tú también fuiste levantado en la gracia. Es decir, que tú te vuelves un auxiliador, te vuelves un alma destinada al servicio de los hermanos que aún no han alcanzado a levantarse y están todavía viviendo la experiencia de ser presa o lugar de Gazatán. Si tu mujer has logrado o tu hombre has logrado, pero estás luchando con tu esposo o tu esposa, no lo juzgues, no los condenes. Ayúdalo a levantar, ayúdalo a dar ese paso para que también él se convierta en un vencedor. Y quinto, podríamos decir muchos más, podríamos decir tantos otros, pero dejemos ahí el quinto. El cuarto es el gran beneficio, es la inmensa paz, que se podría decir el estado de plenitud. Se caen todas a una, las ansiedades, las dificultades, las angustias, las enfermedades.
queda derrotado a los pies de Jesús. Con esto estoy diciendo, entonces, que permanecer en el estado de la pureza, bajo el vencimiento de todos los obstáculos que se presenten, y todas las formas en que vencimos las zancadillas de Gazatán, estamos construyendo la casa que nos dice el Señor. ¿Quién de vosotros que vaya a construir una casa no se sienta primero a mirar cuánto dinero tiene y cuánto es la inversión de lo que va a hacer? Para que después no quede en la vergüenza de decir, aquel empezó a edificar y no tuvo con qué terminar. La pureza es el andamio psíquico sobre el cual se construyen personalidades sanas, funcionales y victoriosas. Subraye, por favor, esa frase, para que nunca se te olvide. Y quinto, el quinto es el beneficio hermoso que te conviertes en un signo profético. ¿Y qué es ser signo profético? Es ser un signo que desafía las tinieblas del mundo. Nada te puede derrotar. El Espíritu de Dios te hace vencedor en todo tiempo, en toda pandemia, en toda circunstancia, en toda enfermedad, en todo eres victorioso. Te hace un signo profético. Vienen los vendavales de donde vengan y tú permaneces firme, semejante a lo que dice el Señor. Aquel que construyó su casa sobre roca firme. Vienen los vendavales de diferentes formas, te juzgan, te critican, te condenan, pero tú sigues firme, porque en ti hay una fuerza no externa, sino interna, que está conectado al árbol de la vida. El texto nos dice que a ese le daré a comer del árbol de la vida. Has comido del árbol de la vida y el árbol de la vida te ha dado la fuerza, la victoria, el éxito, que hace que permanezcas de pie y nada de lo externo te pueda borbandear o te pueda derrotar. Eres un victorioso en Cristo Jesús cuando te esfuerzas. Eres un victorioso en Cristo Jesús cuando te exiges. Eres un victorioso en Cristo Jesús cuando te disciplinas. Lo más hermoso que nosotros enseñamos es la disciplina. Y siempre te decimos, eres un deportista y el día que no vayas al estadio a entrenar, ese día pierdes. Levántate temprano y vete al estadio. Y el estadio de nosotros es aquel cuarto de oración en donde guerreamos y luchamos por salir adelante. Pues bien, mis hermanos, espero que hoy haya llegado a su corazón y le haya dado algunas píldoras que te sirvan para seguir este camino en la victoria de Jesús. Si Él se levantó de la muerte, tú y yo estamos destinados a hacer lo mismo. No somos de la muerte, somos de la vida. Y en Cristo Jesús somos vencedores porque el Padre Eterno nos ha dado una promesa. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al vencedor, el vencedor volverá al paraíso. Te invito a que cierres tus ojos y oremos para concluir. Pero quiero a ti, mamá,
regalarte esta canción para que el cielo te bendiga. Y sumerjo a todas las mamás que ya están en el cielo, a la mía, a la tuya y a las que están aquí en la tierra, que Dios las haga mujeres santas, virtuosas, vencedoras, para que todos los días se alimenten del árbol de la vida. La CTV te felicita, mamá. La CTV te abraza y te bendice con la oración. Gracias por aceptarme como tu hijo. No tengo nada que seguir de ti, porque tú lo tienes todo para mí. Humanidad, esperanza y humildad. Gracias por aceptarme como tu hija. No tengo nada que seguir de ti, porque tú lo tienes todo para mí. Humanidad, esperanza y humildad. A ti te dedico esta canción con todo mi corazón. Tú eres la mejor mamá, la única dueña de mi corazón. A ti te dedico esta canción con todo mi corazón. Tú eres la mejor mamá, la única dueña de mi corazón. Nuestra Señora de la Encarnación, El modelo de toda mamá, en ella, Nuestra Señora en la Encarnación. Reciba nuestras felicitaciones, recibe nuestra bendición, el don más precioso que Dios te ha dado. gracias por aceptarme como tu hijo. No tengo nada que seguir de ti, porque tú lo tienes todo para mí. Humanidad, esperanza y humildad. Gracias por aceptarme como tu hija. No tengo nada que seguir de ti, porque tú lo tienes todo para mí. Humanidad, esperanza y humildad. A ti te dedico esta canción con todo mi corazón. Tú eres la mejor mamá, la única dueña de mi corazón. A ti te dedico esta canción con todo mi corazón. Tú eres la mejor mamá, la única dueña de mi corazón. Nuestra Señora de la Encarnación. Gracias por haberme permitido hoy ir a tu familia, poderte felicitar, mamá, y poderte saludar a ti, esposo e hijos, que congregados en torno a ella hoy han celebrado este gran día.
Un abrazo para todos y que el cielo permanezca abierto para todos y cada uno de ustedes. Amén. Amén.